Y si el transporte se le suben los costos, lamentablemente repercute en la población. Uno, deseamos que no sea temporal. Y eso será un materia de trabajo con el Ministerio de Economía y con el Viceministro de Transporte, con el cual hemos sostenido muy buenas mesas técnicas en los últimos meses. Estamos enlazados ahora telefónicamente con Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre. Martín, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Después de mucho tiempo, un gusto escucharte. A tus órdenes. Sí, Martín, esto de la devolución del 40% del pago del peaje a los transportistas es parte digamos, del cronograma de cumplimiento de compromisos adquiridos cuando hubo la situación tan conflictiva, semanas atrás. Claro, como tú te acordás, Nicolás, hace cerca de 4 o 5 años, cuando también nos entrevistabas en Exitosa, nosotros como gremio de transporte interprovincial de pasajeros, a diferencia de otros gremios que te acuerdas pedían la revisión de los contratos, la nulidad de los contratos, nosotros ya analizábamos y solicitábamos al gobierno las mismas experiencias que se tenían en Brasil y en Chile, con la finalidad que al transporte formal, en este caso carga, pasajeros, y también se ha añadido transporte urbano, se den facilidades en el tema de los peajes, teniendo en cuenta que lamentablemente no tenemos autopistas o carreteras paralelas, y nosotros sí subsidiamos al Estado con una economía transversal, sea inclusive en el transporte urbano con policías, escolares, bomberos. Nosotros en el interprovincial no tenemos otra ruta que tomar, y el transporte de mercancías, que es tan importante en la actividad económica del país, ¿no? Ahora, ¿esto qué impacto tiene realmente para los transportistos? Porque las cifras que nos daban y las comparaciones que hacían en determinado momento eran impresionantes, ¿no? Es decir, ¿cuánto paga un transportista, por ejemplo, de carga por encima de lo que se paga en otros países en términos de peajes? Nosotros presentamos el informe, fuimos los primeros. Esto agradecemos a una persona que nos ha dejado, que es el señor José Navarrete, que fue el primero que dio esta propuesta. Teníamos un sobrecosto del 30% comparado en la ruta Lima-Tacna, que equivaldría a Arica-Santiago, un 30% más. Acuérdate que la capa asfáltica chilena, hay que reconocerla que es mejor que la capa asfáltica peruana, y a pesar de eso el peruano pagaba más, e inclusive en base a los informes que nos daba nuestro expresidente, los contratos se habían realizado, un ejemplo, con una cantidad de frecuencia de 200.000 vehículos diarios, y ahora sobrepasamos más del 60-70% de dichas frecuencias. O sea, las ganancias que tenían las concesionarias existen, lamentablemente existen. ¿Son malos contratos? Sí, son malos contratos. ¿Qué es lo que se venía pidiendo? Que de las utilidades que tiene el Estado, así como sucede en Brasil, sucede en Chile, al transporte formal se le beneficie con un subsidio, porque encima en el Perú no existen paralelos, autopistas o carreteras, que lamentablemente aumentan nuestros costos, ¿no? Tú has viajado bastante, claro, porque Nicolás, la lógica de una concesión es que tú, la redundancia, le concesionas una carretera a una empresa, y esta empresa teóricamente construye la carretera, hace una inversión, y hace una inversión en señalización, en mantenimiento, etcétera. Todo esto tiene un costo que el inversionista tiene que recuperar, para lo cual se hace una proyección de en cuántos años vas a recuperar lo que invertiste, y luego el costo de mantener esa carretera en condiciones adecuadas. El problema es que los cálculos los hacemos pésimos, ¿no? O sea, y no solamente eso. Lo hacemos de una manera, pero que, es decir, es todo para el concesionario y... Exacto, ¿no? Exacto. Nosotros, en el tema de la pandemia, se dio claro la predisposición del Estado en defender los contratos, cuando en otros países había liberalización de peajes por el tema pandémico. Sin embargo, hay un tema que es muy importante y que aún es materia de solicitud por parte de los gremios. Ya tenemos un subsidio que es temporal, no deseamos que sea temporal, deseamos que sea perenne por el beneficio de la actividad económica del país en todos sus rubros. Todo lo que tú tienes en tu escritorio, lo del micrófono, tu panel, todo, tu terno, tu saco, todo se mueve por transporte. Y si el transporte se le suben los costos, lamentablemente repercute en la población.
Uno, deseamos que no sea temporal. Y eso será un materia de trabajo con el Ministerio de Economía y con el Viceministro de Transporte, con el cual hemos sostenido muy buenas mesas técnicas en los últimos meses. Segundo lugar, las concesionarias de los peajes no solamente tienen que ver el tema de la capa asfáltica, por favor. Como tú bien indicabas, y estaba el señor Flores hablando hace unos momentos, gran amigo, falta señalización, señores. Nos colocan más infracciones y falta señalización. Es un trabajo también de las concesionarias y también del Ministerio de Transporte. Segundo, no puede ser que en el Perú no existan zonas de descanso. La zona de descanso es donde el conductor tiene sueño. Eso no puede ser. Tú has viajado bastante, Nicolás, y sabemos que el promedio de las zonas de descanso son de 80 a 100 kilómetros, no donde me dé el sueño. Y no puede ser que se hayan realizado contratos sin analizar algo tan importante como la seguridad vial en el país, en un país donde hay 3.000 muertos al año por accidentes de tránsito. Ahora, ¿de quién depende todo este proceso? Es decir, porque, digamos, hay esto de la devolución a los transportistas del 40% del pago del peaje, una vez más, es el Estado el que se lo tiene que comer, ¿no es cierto? Porque es del Estado de donde va, de la parte que le toca al Estado, de lo que recibe de los peajes. Pero, ¿en qué momento se va a plantear una discusión sobre contratos que no sean tan desfavorables para el Estado peruano, que además duran una cantidad de años que no se corresponde ni con la inversión realizada, ni con la calidad de la autopista, ni con las condiciones en que acuérdate lo que pasó con el tema el accidente tremendo acá saliendo hacia el norte, no me acuerdo cómo se llama la concesionaria, que resulta que no tenía responsabilidad de poner estas vallas de seguridad. Las barandas, el accidente de Pasamay. O sea, entonces, ¿de qué era responsable? De cobrar el peaje, nada más. Tú has tocado un tema muy importante y te voy a dar un ejemplo muy simple para que la gente me entienda, ¿no? Si no existiera el Código Civil, yo que alquilo un departamento no tendría parámetros para alquilar, ¿no? Yo puedo ser abusivo como arrendador o el arrendatario puede ser abusivo al momento que le doy el departamento, ¿sí o no? Está claro, ¿no? Hay un código civil que establece los parámetros de los contratos, ¿sí o no? Lamentablemente, y también lo venimos pidiendo, y también lo hemos conversado contigo, no existe un reglamento de infraestructura vial, a pesar que la ley 27181 hace más de 12 años lo estableció. Y no puede ser, ¿y por qué no lo quieren hacer? Si yo pensaría mal, porque no quiero que me pongan parámetros, pues. Quiero que cada contrato sea como yo quiero. Y ese es una de las falencias que tiene este gobierno y los gobiernos anteriores, porque se tiene que crear un reglamento de infraestructura vial para que cualquier concesionaria, sea nacional o internacional, tenga establecido son tus obligaciones, independientemente de los contratos que se suscriban. Entonces, creo que es el momento que si ya se tocó un tema, se siga con el reglamento de infraestructura. Martín, te agradezco mucho Martín, muchas gracias. por este contacto.